Bien, regresamos con Estación Central, en este caso para volver a hablar de tema de elecciones. Estamos a menos ya de 2 semanas de la elección del 7 de septiembre, donde se van a elegir legisladores provinciales y concejales y consejeros escolares en la lista local. Dirimida ya la novela del tema de la lista de Fuerza Patria Morón. Bueno, la semana pasada hablamos con un concejal, con un candidato a concejal, pero todavía no sabíamos de qué lista iba a ser candidato. En este caso lo convocamos a Alfonso Martínez, que es secretario adjunto del gremio gastronómico de Morón, es parte de la CGT Regional Morón también, y va en la lista de José María Gui, la lista de Unidad de Fuerza Patria Morón. Alfonso, ¿me escuchás? Darío y Ubaldo, aquí te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Darío? Buen día. ¿Cómo estás, Ubaldo? Buen día. Saludos para ustedes, para el equipo y para toda la audiencia. Bien. Bueno, ya podemos oficialmente comenzar la campaña, más allá de que ustedes venían trabajando en pos. La verdad que no tener la lista presentada, oficializada y demás, como que le generó un perjuicio, me imagino, a la hora de encauzar la campaña propiamente dicha, ¿no? Y sin lugar a dudas, sí, la verdad que fue un cierre atípico, complicado, con muchas dificultades, pero que bueno, que finalmente llegó a buen puerto y que las expectativas que nosotros teníamos puestas en el movimiento obrero, me refiero al armado de la lista, se dieron como esperábamos. Quiero decir, para nosotros era muy importante el esquema de la unidad, porque entendemos que tenemos enfrente un desafío muy grande, que es ponerle un freno a estas políticas nefastas que está llevando adelante el gobierno nacional y poder expresarnos con contundencia el 7 de septiembre para decirle que en Morón no queremos la motosierra, que en la provincia de Buenos Aires no queremos la motosierra, y empezar a frenar estas políticas de Milei, ¿no? A partir del 7 y consolidar eso en octubre. Para nosotros era importante esto, y para que eso se hiciera realidad es fundamental que haya un esquema de unidad y no ir divididos y fraccionados, ¿no? Así que bueno, estamos conformes y contentos con el resultado. Fue una novela larga, como dijiste, pero que terminó bien. La verdad que Por sí. final feliz. Ya le dejo a Waldo, pero te quería preguntar, en función también de la interna que llevó a que se presentaran 2 listas cortas y después la otra lista que recién se terminó de oficializar el viernes pasado, si también un triunfo sería un aval a la conducción de Lucas Gui como intendente, ¿no? Y como intendente empoderado dentro del movimiento de Derecho Futuro de Kicillof, ya no dentro del sabatelismo. Sin lugar a duda, esto es un triunfo ya, me parece, en términos de la lectura de la conducción en el distrito de Lucas, en el sentido de que la lista de unidad se terminó dando en los términos que planteó Lucas, ¿no? Como conductor de este gran espacio nacional y popular que es el peronismo en Morón. Está claro que fue así. Digo, la propuesta que Lucas sostuvo del primer momento fue la que finalmente terminó imponiéndose, digamos, en esta negociación, de forma tal que, sin lugar a dudas, es un triunfo de Lucas en este sentido, ¿no? Y que consolida su liderazgo en el distrito, que para nosotros es importante, porque entendemos que la madre de las batallas va a ser en el 2027, y ese 2027 nos tienen que encontrar juntos, unidos, pero organizados y bien conducidos, ¿no? Bien. Lo tengo Ubaldo del otro lado del streaming también para preguntarte. Hola Alfonso, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Alfonso, bueno, obviamente se sella la unidad en el terreno formal con la lista que va a tener representantes de los distintos espacios que componen hoy el gran mundo del peronismo, del oficialismo de Morón, pero ¿qué campaña van a realizar? Teniendo en cuenta que la intensidad no se baja respecto a lo que se cuestiona, por ejemplo, del propio intendente Lucas Gui, ¿no? Hace una semana, en un programa de televisión, uno de los candidatos, tercero en la lista de Fuerza Patria, Mariano Espina, casi que lo calificaba de una caricatura al intendente. Veíamos esta semana a Máximo Kirchner criticando, cuestionando al gobernador Kicillof. Es como que del otro lado las hostilidades no cesaron. ¿Qué tipo de campaña esperás en Morón en ese sentido? Bueno, mirá, evidentemente nosotros tenemos una mirada distinta, ¿no? Por eso decidimos acompañar a Lucas en Morón y a Axel en la provincia.
Evidentemente, desde el movimiento obrero tenemos una mirada totalmente distinta. Entendemos que el gobernador es la máxima autoridad en términos institucionales dentro del peronismo, y por lo tanto entendemos que es el que conduce este gran espacio a nivel nacional, provincial, de la provincia más importante, estamos hablando obviamente, de la provincia de Buenos Aires. Y lo mismo pasa en Morón. Bueno, las opiniones que cada uno tiene, evidentemente hay una interna muy grande dentro de ese espacio que tendrá que dirimirse en algún momento, si no es mediante el diálogo y el consenso político, en algún momento se tendrá que resolver en términos electorales con el voto de la gente, pienso yo, en voz alta, pero lo cierto es que me parece que en términos de qué campaña espero, bueno, evidentemente hay una idea de municipalizar la campaña en términos de pensar en Morón, y no me con este concepto de que todos sabemos lo que se hizo en Morón en estos años, y Lucas sabe muy bien qué es lo que falta, y lo que está pidiendo Lucas a la comunidad, a la sociedad de Morón, es que consolidar su liderazgo en el distrito y poder hacer efectivo un montón de políticas que están pendientes. Y me parece a mí que hay una cuestión ya instalada también del otro lado, de esta nacionalización de la campaña por parte de la Libertad Avanza, y bueno, la gente tendrá que dirimir. Yo en mi foro interno pienso que finalmente esto se va a terminar decidiendo en el sentido de quién acompaña o no las políticas nacionales de este gobierno, ¿no? Y el que no las acompañe, bueno, en Fuerza Patria, sin lugar a duda, está la oposición clara y la propuesta distinta, ¿no? Alfonso, como representante también gremial en la lista, no sé si sos el único dirigente que está en un gremio, ¿no? Sí, recuerdo algunos, obviamente en la lista de diputados, pero no en la lista de concejales. Digo, también es importante porque los gremios, inclusive gastronómicos, que hasta en algún momento, no vos, pero sí Barrio Nuevo jugó, ¿no?, en apoyar a Milei allá hace tiempo, ¿no?, en las primarias del 2023. Pero han sido un dique de contención también, ¿no?, en la calle. Es un poco también, me imagino que por una cuestión también de autodefensa, que quieren poner un freno, ¿no?, a eventualmente una reforma laboral, por ejemplo. Tal cual, bueno, reforma laboral que fue frenada por la Confederación General del Trabajo, ¿no? En términos de presentaciones, yo creo que la CGT se manejó muy bien en este sentido y supo ponerle un freno a estas políticas con la vía judicial, digo, y con las movilizaciones y las propuestas que se hicieron en su momento. Digo, la CGT fue la primera en expresarse en contra de este gobierno, digo, la CGT y en realidad el movimiento obrero organizado en general. Bueno, sí, soy uno de los candidatos, soy candidato, no sé si hay algunos más en otros distritos, ¿a eso te referías con la pregunta? Pero en Morón, básicamente. Sí, en Morón sí, y lo que se dio es una circunstancia muy particular que me parece importante destacarla, que es, yo, como bien dijiste, soy secretario general adjunto del Sindicato Gastronómico y soy uno de los 3 secretarios generales de la CGT regional, pero lo que se dio por primera vez, la verdad que en la historia del movimiento obrero de Morón, es que hayamos confluido en una mesa que dimos por nombre Mesa Sindical Axel, Lucas y los trabajadores, donde confluimos no solo la mayoría de los gremios de la CGT, sino también las dos CTA, digo, la CTA autónoma y la CTA de los trabajadores, y como consecuencia de esta unidad y la expresión del conjunto del movimiento obrero, surgió mi candidatura, que es una responsabilidad que el movimiento obrero en su conjunto me dio a mí, que yo la asumo con un compromiso enorme, y porque es una responsabilidad enorme, pero también con mucha alegría, ¿no? Porque que se den en estas condiciones. Fue público el plenario grande, masivo que se hizo en el sindicato de Setia, donde más de 1.000 compañeros de distintas organizaciones, como te digo, de las 3 centrales, hicieron pública esta expresión de apoyarme a mí para que represente al movimiento obrero en términos políticos. Y bueno, es una característica que me parece importante destacarla porque se da un esquema de unidad dentro del movimiento obrero que pareciera que en la política cuesta un poco más. Alfonso, si tuvieras que definir como representante del movimiento obrero que seguramente acceda al Consejo Deliberante de Morón,
¿cuál sería la plataforma que esté vinculada con eso, con tu pertenencia al mundo de los trabajadores? ¿Cuál sería esa agenda de trabajo que vos podrías desarrollar, esa plataforma de iniciativas para llevar al Consejo Deliberante desde ese lugar, ¿no? Desde un dirigente sindical. Bueno, mira, me parece importante generar los espacios de construcción para poder articular con el mundo de los sindicatos, el Estado y el mundo empresarial, ¿no? Yo creo que el desafío que tenemos por delante es crear trabajo en Morón, crear trabajo digno que dignifique. Digo esto que parece una redundancia, pero el trabajo en las condiciones que se están dando en la actualidad muchas veces no dignifica. Digo, cuando uno tiene un trabajo, pero cobras un sueldo que no te permite llegar a fin de mes, que no podés vivir con dignidad, que no podés acceder a un montón de beneficios, bueno, entonces estás trabajando pero en condiciones que no son las propicias para vivir con dignidad. Entonces, digo, me parece que nosotros tenemos que hacer de Morón un Morón productivo. Una de las propuestas, que seguramente será una de las primeras que llevamos al Consejo Deliberante, tiene que ver con generar alguna normativa que obligue, en el buen sentido de la palabra, digo, que limite a las empresas, las que ya están, pero para adelante, digo, comercios, empresas, industrias, lo que sea que se instalen en el distrito, que un porcentaje determinado del personal que tengan sea de Morón. Quiero decir, el 70% de los empleados que sean residentes de Morón, vecinos de Morón, que tengan la prioridad de acceder a ese trabajo. Morón hoy genera unos 70.000 puestos de empleo, de los cuales casi 40.000 son de personas que no viven en Morón. Quiero decir, digo, articular estas políticas, para lo cual nosotros desde los gremios pondremos a disposición los centros de formación y capacitación profesional, porque te vas a encontrar con la dificultad de que tenés que tomar personal, pero no tenés el personal las personas capacitadas para la tarea. Bueno, las capacitaremos a través de los centros de formación. Esta es una idea que nosotros tenemos, porque eso impacta en la economía local. Y quiero decir, el vecino que vive en Morón y trabaja en Morón, también gasta su sueldo en Morón, y esto va generando un crecimiento y un impacto económico importante. Mira, te voy a dar un ejemplo de una política que estamos articulando del movimiento obrero con el municipio vecino, el municipio de Ituzaingó, con Pablo Descalzo, y te voy a dar un ejemplo de mi propio gremio, de gastronómico, en este sentido. En Ituzaingó se están instalando unos hoteles, quizá probablemente el año que viene estén inaugurando un hotel muy importante en el corredor gastronómico que está creado ahí sobre Martín Fierro, el Hilton puntualmente, y 2 hoteles más, son 3 hoteles en total. Bueno, hay una normativa parecida en este sentido en Ituzaingó, y claro, los hoteles se encontraron con la dificultad de que no tienen personal que hable portugués. O sea, estuvieron haciendo las entrevistas, ya de algunas entrevistas, entonces se contactan con la gente de empleo del municipio. A mí me llama Natalia Lázari, que es la secretaria de empleo de Ituzaingó, que es una compañía que la verdad que trabaja incansablemente. Me plantea esto y nosotros le pusimos a disposición el Centro de Formación Profesional nuestro, y estamos dando en este momento cursos de portugués en Ituzaingó, porque los hoteles necesitan que el personal que trabaje en el hotel hable portugués, porque esperan público de Brasil, evidentemente. Sí, bueno, claro. Digo, se crea este círculo virtuoso, lo doy a modo de ejemplo esto, ¿no? Pero digo, se crea este círculo virtuoso entre la actividad privada, el Estado y los sindicatos, que terminan generando mayor y mejor empleo. Entonces, hoy nosotros, en este momento se están dando esos cursos, creo que son 30 y pico de personas en cada curso, son 3 que se están dando. Bueno, un número determinado de esas personas van a terminar trabajando, van a terminar esos cursos y terminan trabajando seguramente en estos hoteles. Entonces, digo, esta es la forma, me parece, de articular entre todos y desde la política ponerse a disposición también, bueno, ver cuáles son las cuestiones que podemos hacer para generar estos espacios, ¿no? Uh-huh. Bien, bueno, cumplimos también con el compromiso que tenía de liberarte 9:30 y en todo caso, bueno, nos seguiremos encontrando en la campaña. Con mucho gusto, Darío, les agradezco el espacio y a disposición para lo que quieran. Un saludo grande. Un saludo. Bien, allí pasaba en el aire de Estación Central Alfonso Martínez, candidato a concejal. Recién estábamos mostrando la lista, él va quinto como candidato a concejal de Fuerza Patria Morón en esta lista de unidad. También iba a ser candidato, se va en la lista de Lucas Gui, pero bueno, no es lo mismo, ¿no? Obviamente juntás los votos de tanto del sabatelismo como los de Kicillof, Lucas Gui, bueno, ir separados iba a ser obviamente un